Ricardo, muchas gracias por venir aquí para contarnos un poquillo más sobre la inteligencia artificial. Ricardo es vicerrector adjunto de UC3M Digital, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Sí. Y nada, cuéntanos un poquillo. Pues UC3M es la Universidad Carlos III. Entonces yo ahí soy profesor de electrónica desde hace ya bastante tiempo, vamos a decir que casi todo este siglo, y en el último año y medio o así, pues me mandaron este cargo porque yo estoy muy relacionado con temas de innovación docente, de cómo mejorar la docencia y tal, y siempre he sido muy activo en eso. Y justo esta unidad de UC3M Digital pues da apoyo digital a la docencia. Es un apoyo pues con herramientas y tal. Entonces me engañaron justo en el momento en que dijeron, bueno, pues vamos a necesitar a alguien para capear el temporal que se nos viene. Digo, ¿qué temporal? Ya lo tenía encima, porque era el de la inteligencia artificial generativa. Y entonces, bueno, pues hemos estado haciendo un montón de cosas al respecto. Esta unidad, además de dar apoyo a la docencia, pues eso, busca herramientas digitales para que los profesores y profesoras que tenemos en la universidad pues también puedan incorporarlas a su docencia. Porque la IA ya está aquí. Como has dicho, es un temporal que ya nos ha pillado, ¿verdad? Ha sido imparable. De hecho, cuando yo me subí al carro fue hace 1 año y medio y ya se veía venir que iba a ser un impacto brutal. Y ha sido y está siendo un impacto brutal. En toda la educación que nosotros conocemos, en mi caso es la educación superior, es decir, la de universidad, sí. Aunque la llaman superior, bueno, es la de la universidad. Y bueno, pues hemos detectado ya que la gente que también está entrando, pues ya viene impactada con este... Claro. Con esta nueva herramienta, ¿no? Antes de centrarnos en educación y teniendo en cuenta también, ¿no?, que, por ejemplo, los alumnos que ahora están pues, en infantil, en primaria, en secundaria, van a ser los futuros, ¿no?, que van a estar en la universidad. Y ahora te preguntaremos a ver cómo podemos hacer los docentes antes de que vayan a la universidad, si te parece, cómo podemos preparar a estos alumnos, ¿no?, para que vosotros les saquéis todavía más partido. Pero antes de eso, así, a nivel general, ¿vale? ¿Cómo está cambiando y cómo crees que va a cambiar la sociedad? La sociedad, la sociedad en general, artificial. Sí, exacto. Está cambiando en muchos niveles. La primera cosa que creo que ya está cambiando se ha visto esta semana. Estamos grabando esto en la semana en que se entregan los premios Nobel. Resulta que el premio Nobel de Física ha sido otorgado a 2 personas que fueron los pioneros en la creación de las redes y algoritmos que van por debajo en la creación de la inteligencia artificial. 2 personas muy mayores, pero que fueron pioneros en este ámbito. Y es el premio Nobel de Física. ¿Por qué? Los físicos, que yo soy físico, nos hemos revuelto un poco. ¿Qué es esto? Dar un premio Nobel de Física a algo como muy informático. Sí, sí. Choca, sí. Sí, choca bastante. Pero bueno, en realidad tiene sentido porque se utilizó lo que ellos pensaban, y además estaba pensado para eso, se utilizó para hacer más descubrimientos en física. Eso fue como el martes, creo. Y el miércoles dan el premio Nobel de Química, ¿y a quién se lo dan? Pues a 3 pavos que también habían hecho algo parecido, pero orientado hacia la química. Por ejemplo, uno de ellos, que si tenéis la oportunidad tenéis que conocer la historia, es un hombre de Google que desarrolló AlphaFold, que es una inteligencia artificial generativa que básicamente lo que buscaba era cómo demonios se enrollan las proteínas, se enganchan unas entre otras, y esta inteligencia artificial generativa acabó generando un conocimiento nuevo de cómo se podrían enganchar nuevas proteínas, lo que ha llevado al descubrimiento de un montón de medicamentos nuevos, de nuevas formas biológicas posibles y tal. Y bueno, pues esto es lo que le ha provocado que le den el premio Nobel. Un premio Nobel a los 44 años o 43, que es una cosa también bastante poco habitual. Sí. Y es de química el premio Nobel. Es decir, que ya está impactando en el ámbito de la investigación en muchísimas cosas que antes no podíamos hacer, pero con la potencia enorme que tiene esta herramienta, pues son nuevas, te acaban generando soluciones nuevas a retos que ya teníamos antes. Y desde el punto de vista social, nos estamos dando cuenta que puede tener un impacto muy grande en muchos trabajos. Por ejemplo, si esto funciona suficientemente rápido y suficientemente bien, pues hay muchas tareas repetitivas o muchas historias que a todos nos tienen mártires cuando nos tenemos que enfrentar con un ordenador, que ahora simplemente le podemos decir, házmelo y te lo va a hacer. Y ese es uno de los riesgos que también vienen inherentes a todo esto. Así, en resumen, sí. Mucha gente que se va a quedar sin trabajo y tiene miedo, igual que mucha gente cuando, pues, qué sé yo, el ejemplo típico es el de los ascensoristas.
¿Sabíais que había accesoristas hace un montón de tiempo? Qué palabra tan difícil. Sí, sí. Y claro, que dijeron, hombre, que ahora vamos a dar a un botón y va a subir solo, entonces ¿para qué estamos aquí? Claro. Bueno, pues se convirtieron en la gente que arreglaba luego los ascensores. O sea, hubo una reconversión. Sí, que al final el trabajo se cambia, ¿no? Como la energía, ¿verdad? Que al final va... No se crea ni se destruye. Bueno, sino que se transforma, ¿no? Más o menos. Esperemos que sí. Bueno, sí. Entonces, citando un poco a McLuhan, que es como, ¿no? que comenta que el medio es el mensaje y demás, ¿no? Entonces, que a veces, ¿no? La tecnología, digamos que es un reflejo de la sociedad, pero también, ¿no? La tecnología impacta en la sociedad, ¿no? Al hilo de este mensaje o de esta idea, por ejemplo, el activista Tristan Harris, ¿no? Que decía que la IA ya domina el mundo, ¿no? Entonces, igual es un poco exagerado y demás, pero ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, sí que ha habido bastantes voces que han puesto la alerta, digamos, en... Hay que tener cuidado de que al final confiemos demasiado en todo lo que nos puede decir la IA, ¿no? Y es verdad que como cualquier otra tecnología muy avanzada, tiene que estar puesta en manos adecuadas. O por lo menos tenemos una gran responsabilidad con esto, ¿no? Es como lo que decían en Marvel de tienes un gran poder, necesitas una gran responsabilidad. O todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ha ido cambiando la frase con el tiempo, pero sí, Sí, es así. Sí. Y ahora Marvel ya no sé ni por dónde está. No, o sea, bueno, el caso es que es verdad que va a impactar sobre todo nuestra sociedad, pero yo creo que es muy pronto para decir que va a ser dominante. No estamos en la de Terminator todavía, aunque ya ha pasado la fecha, pero todavía no estamos en Skynet. Pero hay que tener cuidado, porque es verdad que dejar la confianza de las decisiones fundamentales para la humanidad a una inteligencia artificial no es una idea tan buena. Estas inteligencias artificiales, sea como sea, están entrenadas de alguna manera. ¿Quién las ha entrenado y con qué datos las ha entrenado es la clave? Y si están entrenándolas con datos que están sesgados de alguna manera, desde el punto de vista político, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista ciertos puntos de vista sociales, lo que va a acabar ocurriendo es que la respuesta también va a estar sesgada. Y entonces tendremos que meditar todos si queremos dirigirnos hacia esa respuesta o no. Claro, porque yo creo que al final lo que es el sesgo, yo creo que no se puede evitar, porque al final somos cierta parte de subjetividad siempre hay, ¿no? Al respecto. Sí, es muy difícil que se entrene con información 100% objetiva. Sí, pero es verdad que, claro, alguien tiene que decir que es 100% objetivo, claro. O sea, que siempre va a haber ese sesgo. Pero es verdad que, por ejemplo, todo el mundo tiene ahora mismo en la cabeza, ¿se puede decir marcas? Sí, claro. ChatGPT. Todo el mundo tiene en la cabeza ChatGPT. ChatGPT se ha entrenado con lo que había en Internet. Entonces tú le preguntas por algo y la respuesta va a ser la respuesta estándar que puedes encontrar en Internet. Va a ser una respuesta que probablemente hubiera sido generada por un hombre, más que una mujer, por blanco, ¿vale? Y occidental. Y en eso ya descubrimos un primer sesgo brutal, que es el de la desigualdad. Porque ahí vamos a tener la respuesta muy orientada a un tipo de persona y de sociedad, ¿no? Y estamos excluyendo a muchas minorías. Y eso tiene un reverso tenebroso también, que es el de Google. Por ejemplo, Google ha dicho, bueno, pues en mi inteligencia artificial voy a intentar que eso no pase y vamos a hacerla muy inclusiva. Y han insertado, pues eso, algunos algoritmos para hacerla inclusiva. ¿Qué ha pasado? Que tú ahora le preguntas, por ejemplo, hazme una imagen de una invasión vikinga del siglo IX en Galicia. Y te planta a unos vikingos pues con rasgos chinos, de color, porque hay que hacerlo inclusivo. Claro, hay que hacerlo inclusivo, como en las películas, ¿no? Que ya muchas veces pasa como... No tiene sentido ni pies ni cabeza. Pues ahora, si te parece, vamos a ya centrarnos en educación, que vamos a aprovecharte ya con esa experiencia ya que tienes. Y luego, por ejemplo, pues bueno, en el sistema educativo, si quieres, puedes hablar de lo que quieras, pero ¿cómo crees que va a transformar el sistema educativo en los 5 o 10 años que vienen? Mira, yo he dado un montón de formaciones de esto y tal, y siempre hago al principio la misma pregunta que es la que acabas de hacer tú. Y lo hago para ver qué recibo de respuesta, ¿no? Tengo una audiencia, lo mismo de 90 personas, lo mismo de 10. Sí. Y yo tiro la pregunta y veo qué pasa en la respuesta. Ya lo he ido analizando últimamente. Mi audiencia suelen ser profesores y profesoras de universidad en general. ¿Y qué ha pasado? Pues que al principio yo les daba 4 posibles respuestas. ¿Va a impactar? Sí, de manera radical, en todos esos aspectos. La segunda respuesta posible era sí, pero no en la esencia. Lo importante sigue ahí.
La tercera respuesta era no, pero tenemos que adaptarnos porque nuestros estudiantes la están usando seguro. Y la última era no, para nada, ¿de qué vas? Bueno, pues hace un año y algo, el no para nada, ¿de qué vas? Todavía tenía mucha fuerza. Hace 6 meses, la gente ya se había asustado, los profesores y profesoras se habían asustado y tiraron para arriba, y ahora era hace 6 meses era un sí, por supuesto que va a impactar en todo, en todo. En todo. Y ahora ya he notado que baja hacia sí, pero no en la esencia. La esencia es algo que deberíamos llevar puesto en cualquier ámbito educativo. Pero sí, ahora todo el mundo ya se preocupa porque yo creo, y estoy de acuerdo en que va a impactar muchísimo en temas como la evaluación, así por rascar la superficie solo, Sí. cómo evaluamos a nuestros estudiantes, en temas como el aprendizaje, eso ya no es rascar la superficie, es ir mucho más abajo, en temas como la creatividad de nuestros estudiantes también. Bueno, va a impactar, yo creo, en muchísimos ámbitos como la dejemos actuar de una manera no controlada. El tema es que nosotros como profesores y profesoras yo creo que deberíamos actuar para que eso tenga un cierto control. Porque si no, lo que va a ocurrir es que nuestros estudiantes, que son muy buenos, o sea, mucha gente me dice, es que nuestros estudiantes ahora son como muy vagos, o la atención le dura 2 o 3 minutos, lo cual estamos viendo que no es verdad. O que la atención la tienen distraída con las pantallas y los móviles, y por eso son peores. Y yo creo que no. Lo que creo es que son diferentes a como éramos nosotros. Lo que pasa es que... O que no nos acordábamos de cómo éramos nosotros, ¿no? A veces. Bueno, también puede pasar. Sí. Que nos distraíamos con otras cosas. Pero esa diferencia es importante resaltarla. Ellos son muy buenos porque son nativos digitales ya. Mucho de lo que tenemos ya entre manos. Y como nativos digitales manejan la tecnología increíblemente bien, mucho mejor que yo. Y yo aprendo mucho de ellos. El tema está en que ellos necesitan aprender a manejarla de manera ética, responsable. Hay muchas cosas que no hemos hablado todavía y la parte ética hay que rascarla también. Sí, ahí está, por aquí también. Ahora lo comentamos. Luego también es que has dicho eso y me acuerdo, ¿no? desde la Grecia clásica, ¿no? Que decían que es que la juventud hoy en día, ¿no? Eso se viene repitiendo una cita, yo creo desde siempre, ¿no? Histórica, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en concreto ya vamos poco a poco entrando, ¿no? Pero entonces, ¿en qué áreas específicas crees que se va a ver beneficiado y en cuáles crees que se va a ver perjudicado, ¿no? Esta pregunta impacto. es muy dura, porque si digo que se va a ver perjudicado, igual dentro de un mes no me lo creo tanto. Y si digo que va a impactar muy positivamente, igual cambia mi opinión dentro de un mes. Entonces, si estás viendo este podcast, estás escuchando este podcast y no es octubre de 2024, exacto. Pues vas a encontrarte con que ¿qué está diciendo este tío? Pero si ha pasado esto, que es... Y no ha pasado, ¿no? Sí. Sé que no tengo una bola de cristal. Pero bueno, pero es un poco... Pero sí que te diría que hay una cosa en la que puede ayudarnos muchísimo, que es en la manera en la que nuestros estudiantes aprenden, y hay una cosa en la que puede ser contraproducente, que es en la manera en que nuestros estudiantes piensan. Qué difícil lo que acabo de decir. Entonces, ¿por qué puede impactar positivamente en cómo aprenden? Porque ahora tienen herramientas muy potentes para llevar un autoaprendizaje, es decir, un aprendizaje por su cuenta que pueda llevarles a una optimización de lo que están haciendo. Y a nosotros como profesores y profesoras nos puede pasar lo mismo. Nos puede ayudar a optimizar nuestro trabajo y hacerlo mucho más rápido y eficaz. Y tener tiempo para hacer mucho más trabajo, que al final es lo que hacemos. Sí. Pero al mismo tiempo a ellos les puede, y este es el mayor peligro, se pueden empezar a creer lo que la IA les dice. Yo ya he tenido estudiantes que me han dicho eso, me dicen, profe, pero si es que esto me lo ha dicho ChatGPT. Digo, ¿y qué? Pero es que me lo ha dicho ChatGPT. Digo, ¿y entonces qué pasa? ¿Que está bien? Pues no está bien. Entonces, el mayor problema que podemos tener es que una generación con una capacidad enorme de hacer cosas muy interesantes, reduzca su capacidad de pensamiento crítico y no las haga precisamente por eso. Porque confíe, porque deje su confianza a una herramienta tan poderosa que es como muy radical, ¿no? Como que si te dice algo parece que te lo vas a creer. Ese es el mayor peligro. Fíjate, que has comentado eso, claro, imagínate nosotros cuando estudiábamos, si tuviéramos estas herramientas, ¿verdad? Lo que podríamos, vamos, ni pensarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es que, aunque no lo crean nuestros estudiantes, nosotros seguimos estudiando todo lo que podemos y todos los días que podemos,
Y el problema ahora que tenemos también es que dices, "Uf, qué pereza, ¿no? ¿Y esto dónde lo miro? ¿Dónde lo busco?". Y ahora es muy fácil, ¿no? Abres, pues, Gemini, voy a ir cambiando Sí, bien, bien, para bien. que nadie Bien, se bien. cabree. Exacto. Además, es que en mi universidad vamos con Google, entonces tenemos que ser como... Con Gemini, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, abres Gemini, le preguntas y te da unos cuantos enlaces o te puede decir una respuesta que no te guste tanto y luego te vas a ChatGPT. Pero bueno, en cualquier caso, confías en esa respuesta inicial y ya sesga, como te decías antes, Ujú. sesga un poco todo lo que vas a hacer a partir de ese momento. Entonces ese puede ser el problema. Bueno, pues si quieres ya, una vez, ¿no? O sea, el tema de las TIC, que siempre te decía, ¿no? Las TIC van a ayudar en la educación, además de, por supuesto, pueden distraer y demás, pero uno de los aspectos que se comenta es que va a ayudar a la personalización del aprendizaje, ¿no? Y a los alumnos de necesidades educativas especiales, aquellos que tienen diferentes formas de aprendizaje y ritmos, y también, o sea, al final, cuando hacemos esta, que sea todo el mundo, ¿no? ¿Cómo crees que va a ayudar esto? Muchísimo. Y es algo que también estamos ya explorando en la universidad. Nosotros queremos utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa para facilitar pues que en nuestro servicio, tenemos el servicio de necesidades educativas especiales, cuando alguien levanta la mano ahí y dice necesito algo diferente, necesito adaptar mi material, el material que me llega, pues es un ejercicio duro para el profesorado el hacer esa adaptación. Y tenemos la impresión de que esta es una herramienta muy buena, que nos puede dar mucha potencia a la hora de hacer esas adaptaciones. Todavía no, pero estoy seguro que en un tiempo razonable empezaremos a ver resultados en este ámbito. ¿Por qué es tan buena? Porque voy a poner un ejemplo. Viene alguien con dislexia y me dice, es que no entiendo muy bien tu enunciado, porque me bailan las letras. Además me has puesto alguna parte en cursiva, no la leo. Entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Decir, a ver, pues me cojo mi Word y voy cambiando esto que estaba en cursiva, ya no lo pongo en cursiva, esto lo tengo que redactar de otra manera, bueno, a ver qué tal sale. Y luego confías en esto. Sin embargo, una IA generativa entrenada específicamente para, oye, eso sería un agente conversacional que se llama. Tengo un agente conversacional que es capaz, ha sido entrenado para adaptar textos a personas con dislexia, pues lo único que tengo que hacer es decirle, mira, este es mi texto, te lo inserto por un lado, devuélvemelo por el otro, ya adaptado a esta persona. Y se lo damos a la persona. ¿Cuánto tiempo hemos ahorrado? Pues brutal, porque todos los profesores que tengamos que hacer algo así sabemos lo difícil que es. Y luego, bueno, se vienen muchas más cosas. Por ejemplo, en el ámbito de las TIC que decías, ya hacíamos cosas. Tenemos, creedme, tenemos estudiantes invidentes, totalmente ciegos, en laboratorios de electrónica o en laboratorios como los que tenéis aquí para soldar y cosas de estas. Y el resultado es impactante cuando intentas hacer esas adaptaciones y enseguida se adaptan a estas nuevas formas de recibir el material. Y la IA también puede ayudarnos mucho. Tú le puedes meter textos, adaptarlos directamente a que puedan ser escuchados por estas personas y, por supuesto, a que nos ayude a generar esos materiales táctiles que puedan utilizar en un laboratorio. Pues sí. Sí. Estaba pensando también en cuando nos hablan, ¿no? El diseño universal de aprendizaje, que siempre que tenemos que hacer unas tareas tenemos que darle como diferentes medios y demás. Claro, de esta manera como tú comentas, ¿no? Si tenemos ese agente, directamente le puedes decir, oye, pásalo por el filtro, ¿no? del diseño universal de aprendizaje. O sea, que por ahí también nos puede ayudar bastante. El diseño universal de aprendizaje es una parte del diseño universal, que es lo que llaman el diseño para todos, que tiene ahí como 7 principios básicos. Pues eso, hacer flexible, uno de ellos es no estigmatizar a nadie, es decir, hacer todo válido para todo el mundo. No decir, mira, como tú eres así, pues te voy a hacer un material diferente y además que todo el mundo lo sepa. No, puedes recibirlo de una manera privada. Y recibir ese material ya privado, pues muy personalizado para esa persona que pueda necesitar esa adaptación. Hacerlo flexible significa que yo hago mi material y de pronto me salen 5 o 6 adaptaciones solas, simplemente porque lo he metido a los agentes conversacionales adecuados, ¿no? O sea que la potencia ahí es muy, muy grande. El uso equitativo. Pero claro, aquí has abierto un melón. Como has lanzado el diseño universal, pues claro, una de las cosas que tiene también es ese, el uso equitativo para todas las personas. Y a veces me pregunto si un profesor o profesora que no tenga los recursos suficientes va a poder generar estos materiales de una manera tan rápida. Y ahí aparece la segunda parte el lado oscuro de todo esto, que también hablaremos, que es la brecha digital que puede estar produciéndose ahora.
En mi universidad ya estoy notando que hay un modo Netflix flotando por ahí, perdonad por decirlo así, pero vamos, seguro que mucha gente se identifica con eso, ¿no? En vez de pagar la licencia de Netflix una persona, pues la paga una persona solo, pero la están compartiendo entre 20. Sí. Pues esto está pasando ya con ChatGPT. Tengo clases en las que yo sé que están usando el ChatGPT Pro y me parece fenomenal y me pregunto, ¿cómo es que todo el mundo lo está usando? Pues me cuentan, pues es que estamos compartiendo la licencia. No pueden usarla todos a la vez, pero están compartiéndola. Y pagan $20 al mes, 20 euros al mes más o menos, con impuestos 23, pero entre 20, pues oye, un eurillo y algo. No es lo mismo. ¿Vale? Ya. Se buscan compañeros para hacer esto también. Estamos pelados. Bueno, mira, eso no lo sabía, lo de Netflix. Chicos, no lo hagáis. Bueno, ¿podemos hablar de por qué no? No, bueno, no, lo decía un poco en broma en el sentido de... Hombre, yo creo que en el fondo... Ojo, O sea, yo el por qué digo que no lo hagáis, porque al final, si tú quieres que el ChatGPT, en este caso, te entrene y además 20 euros, bueno, igual para ellos es mucho, pero que al final te coge un poco, ¿no? Tu histórico, vas viendo un poco por dónde vas y demás. Si tú le metes diferentes aspectos o pilotos, por así decirlo, ¿no? Yo, o sea, para mí el ChatGPT o Gemini o Copilot, pues como dice el nombre, ¿no? Es un copiloto. Pero si un copiloto puede ser muy bueno si va de la mano del piloto, pero si cambia de muchos pilotos, entonces no va a ser tan eficiente para lo que tú necesitas. Pues eso lo decía, no por otra cosa. Se puede dispersar, sí. Ahí lo suyo sería que, hombre, si lo utilizas de manera genérica, o sea, preguntándole al ChatGPT genérico, devuélveme una respuesta, no hay problema, pero si estás entrenando un GPT propio, entonces ahí sí que se puede volver muy loco. Si vas entrenando un poco para que, por ejemplo, sea pues, un copiloto para nuestra labor docente, claro, si de pronto le sacas, yo qué sé, temas de marketing o temas de no sé cuánto, se queda un poco como trastocado. Tienes que ir dividiendo o sea, lo decía por eso, no por otro motivo. Y ahora ya que hablamos de aplicaciones prácticas y demás, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? A día de hoy, a octubre del 2024, y algo que igual que creas que se avecina y demás, ¿no? ¿Cuáles crees que son las principales herramientas, ¿no? que podemos utilizar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿En términos de inteligencia artificial? Sí. Tú. Yo, vale. Nah, ahora en serio. Bueno, en serio era, ¿eh? Pero lo que descubro día tras día en todas las formaciones, en todas los foros donde estamos discutiendo esto, es que la principal herramienta que tenemos que manejar es nuestra propia forma de aprender y nuestra propia forma de enseñar. Entonces, como profesorado que estamos a este lado, pues lo importante no es lo que haces, o sea, no es la herramienta en sí, sino qué haces con la herramienta. Hay muchas herramientas ahora que no teníamos cuando éramos nosotros jóvenes, que para nuestros estudiantes son como muy del pan nuestro de cada día. Ellos pueden utilizar muy fácilmente ya herramientas que para nosotros eran rarísimas, pero porque son nativos digitales. Lo importante es lo que hagan con ella. Entonces, el tema está sobre todo en que se sepan guiar, se sepan dejar guiar, entre comillas, por una mentorización adecuada. Y esa solamente la puede dar el profesorado. ¿Por qué, chicos? Porque es el profesor el que lleva mucho tiempo ya intentando que aprendamos, ¿no? Y sabe cómo hacer los tics, las cosas que consiguen que algo que necesito aprender me lo lleve puesto. Por ejemplo, se me ha ocurrido una cosa que vamos a hacer y todos igual estáis pensando, caramba, ¿esto para qué? O sea, no entiendo por qué. Y al final, lo que estás recibiendo es una competencia, o lo que estás adquiriendo es una competencia en hacer algo que te va a valer para el futuro. Este tipo de soldadura y no otra, este circuito que estás haciendo aquí integrado y no otro, cualquier cosa de estas, ¿no? Que te va a valer porque esto ya no se utiliza y esto sí que lo utilizo y lo sé yo porque soy profesor y estoy más habituado a ello. Lo que ocurre en clase no puede ocurrir en tu casa, pero te tienen que decir cómo tienes que estudiar en casa, sobre todo porque así vas a optimizar tu tiempo. Si no, vas a estar un huevo iba a decir. Bueno, pues un huevo de tiempo, o dos, intentando pegarte contra los apuntes o contra las cosas que tengas que estudiar y no es eficaz. O vas a hacer una cosa que es todavía peor, que es vas a empezar a preguntar a tus herramientas a ver si te ayudan y vas a recibir respuestas que igual te dirigen mal. Entonces todo eso tiene que ser un proceso guiado. ¿Qué herramientas van a ser muy útiles? Todas las que estamos viendo, seguro, bien utilizadas. Ahora, hay una cantidad de herramientas descomunal.
Nosotros tenemos en la página nuestra de UCTSM Digital, de la Carlos III, si hago un poco Sí, de claro, por proselitismo, supuesto. Claro. tenemos una lista de herramientas que pueden servir para diferentes cosas, para crear audios, para crear vídeos, para crear podcast. Lo siento, pero esto también existe. Es decir, bueno. esto que estamos haciendo ahora lo podemos hacer en 5 minutos con una herramienta de inteligencia artificial que nos genere un guión. Otra herramienta que nos genere las voces y otra que le ponga sal y pimienta, como digo yo, ¿no? Que le ponga ahí pues, sonidos de clase, sonidos de aulas, sonidos de sirenas, sonidos lo que sea. Y queda un podcast increíble. Pero si no tiene esencia, si el guión que hemos hecho no lo ha pasado a alguien por detrás, pues entonces no va a servir. Como yo ahora estoy en ese cargo que os he contado, pues he tenido que moverme por toda la universidad. Yo era de electrónica y sabía de mis cosas y sabía de óptica y tal, sabía de cosas mías. Pero al salir fuera he descubierto un montón de gente de derecho, de comunicación audiovisual, que es súper bonito, y que les ha impactado brutalmente esto porque tienen herramientas que antes no tenían y que aceleran muchísimo los procesos de aprendizaje y también de búsqueda y demás. Y sobre todo un feedback al alumno, o sea, que hacen algo y lo ven, lo que han hecho. Y a partir de ahí han empezado a generar proyectos nuevos de innovación docente también para ver cómo funciona con sus estudiantes. Están descubriendo cosas extraordinariamente útiles. Y además la IA les provoca un momento wow, que se suele decir, o eureka, más clásicamente, que es el de, caramba, o sea, yo puedo hacer esto y no se me había ocurrido, igual en 10 años no se me hubiera ocurrido, pero ahora la IA generativa me ha ofrecido una posibilidad que puedo implantar mañana en clase. Y entonces, ya que estos alumnos, ¿no?, luego ya se moverán en el mundo de la IA, entonces en concreto, ¿qué recomendarías, ¿no?, que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, cómo les podemos guiar o qué crees que deberíamos entrenarles? Por ejemplo, generar mejores prompts, que puedan ser más descriptivos o... No sé, cuéntanos un poquillo. La verdad es que no habéis traído quizá a una persona estándar que os vaya a contar lo que todo el mundo dice. Porque lo que mucha gente dice es, bueno, ahora se viene lo que llaman el prompt engineering, que es la ingeniería de prompt. Para empezar, ya he utilizado la palabra ingeniería y han sesgado con esa palabra. Pero bueno, ¿en qué consiste? En que tú cuando ¿sabéis que hay un dicho que dice garbage in, garbage out? Le metes basura, vas a sacar basura. Si le metes mierda a la IA, lo que vas a sacar probablemente es una respuesta de mierda. ¿Vale? Pero si le metes algo depurado, cada vez mejor depurado, lo que vas a sacar es algo mucho mejor. Entonces, es verdad que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a utilizar la IA de manera eficaz, efectiva, enseñándoles cómo hacer un buen prompt. Iba a decir un buen podcast. Sí. Un buen prompt tiene que tener, pues por ejemplo, darle un contexto clarísimo a la IA. Quiero que imagines que vas a hacer esto. Quiero que tengas este papel, este rol. Lo siguiente que quiero es decirte en qué estoy. Por ejemplo, estoy ahora grabando un podcast sobre inteligencia artificial generativa aplicada a la educación. Ofréceme, tienes que darle un punto muy claro. Ofréceme esto que necesito, por ejemplo, 6 preguntas muy interesantes para alguien que sea experto en este tema. Dame 6 de esta manera, haciendo una tabla en la cual pongas pros y contras y no sé qué. Y así has dirigido muy bien la respuesta. Si le dices, dime 6 maneras de utilizar la IA, te va a decir 6 maneras de utilizar la IA que incluyen, pues, cómo usarla en la cocina, por ejemplo. Entonces, eso es una cosa muy importante. Es verdad, pero... es el estándar que todo el mundo te va a decir. Yo voy a dar un paso más allá. Bien. Yo no quiero que mis estudiantes sean prompt engineers. Quiero que sepan hacer prompts para aprender mi asignatura. No quiero que se conviertan en expertos en hacer prompt engineers de, qué sé yo, electrónica analógica. Lo que yo quiero es que sean expertos en electrónica analógica. Y ese salto se produce cuando yo les guío en ese aprendizaje. Muy bien. O sea que también en ese sentido crítico, ¿no?, que comentabas antes, que sepan si esa información es relevante o no es relevante, hasta qué punto llegar hasta ello. Y eso es difícil cuando estás aprendiendo. Digo, ¿cómo desarrollo mi sentido crítico si todavía no tengo los fundamentos? Bueno, pues empieza por ahí, empieza por buscar los fundamentos, empieza por, aunque sea terrible, yo les digo a mis estudiantes, mira, a veces les enseño un libro, digo, ¿esto que tiene páginas?
Sé que no os acercáis a ello ni con un palo, pero esto podéis buscar aquí la fuente real de la información. ¿Que os cuesta mucho? Bueno, pues os puede ayudar la IA a buscar dónde está en el libro lo que yo busco, ¿no? Pero bueno, al final consiste en ir guiando a la persona que está intentando interactuar para que no se pierda. El mayor problema que tenemos ahora es que, sí, eso ocurría hace 15 años también. Fíjate Internet, ahora tenemos un mogollón de información. Con tanta información, pues me vuelvo loco. Hay que filtrarla. Pues ahora pasa lo mismo. Tenemos la información muy al alcance de la mano y pensad en lo que os va a devolver, porque os va a devolver lo que la IA devuelve, es lo que la IA quiere, y lo que la IA quiere es el estándar en general. Y si le dices dame algo un poco más elaborado, pues te lo va a dar. Pero si le dices dame algo para esto, te va a dar un estándar que puede ser erróneo. Y os pongo un ejemplo. Imaginad que, espero que nadie se ofenda, pero es que puede ser así. Imaginad que a lo largo del tiempo el terraplanismo se convierte en algo que muchísima gente lanza en Internet. En tendencia, ¿no? Eso es. Y es una tendencia cada vez mayor y el terraplanismo gana en número de entradas en Internet al resto de entradas de ciencia, ¿no? Bueno, pues te va a devolver, la IA al cabo de un tiempo entrenada así, te va a devolver una respuesta terraplanista a una pregunta de ciencia. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, ha habido un sesgo debido a la probabilidad, la mayor probabilidad de encontrar, la IA va a tirar de probabilidades. Es muy importante también, perdonadme que esto se me olvidaba, enseñar a nuestros estudiantes cómo funciona la IA por debajo, que es una cosa de probabilidades. Entonces, la probabilidad máxima que te va a dar es la de lo que hay encontrado en Internet. Y si es el terraplanismo, pues ahí te quedas. ¿Que digo que es malo? Sí, en este caso, porque es una teoría que no tiene fundamento real. Después de investigarlo de verdad, hasta los mismos terraplanistas se darán cuenta de que igual se han equivocado. No pasa nada. Estamos aquí en la humanidad para discutir teorías y para que veamos que las teorías pues tienen una limitación también, y si tienen una limitación y no explican la realidad, pues... Pero ese pensamiento crítico lo tienes que infundir desde el principio. Lo que comentas del libro es que al final, cuando surge una teoría o surge algo, muchas veces es el contexto, y el libro te ayuda un poco a explicar el contexto, ¿no? Porque ya que comentabas lo de Internet, que al final es una información muy superficial. En el fondo lo que se quiere es rápidamente una respuesta rápida, claro, pero para poder entender un concepto hace falta, ¿verdad? Algo más más profundo, con más calma, con mucho más contexto, más análisis, que eso, ¿no? Porque hay estudios donde dicen que no es lo mismo leer el libro que leer evidentemente en Internet, ¿no? Es como, al final nos acostumbramos a leer en F, ¿no? Como decían, que cada vez vamos más abajo y cada vez leemos menos. Sí, en el libro nos cuesta porque no podemos hacer scroll. Claro, entonces toca, ya hay que pasar por ahí, ¿no? Eso es. Ni podemos dar, esto es terrible, no podemos dar a 2 por cuando leemos un libro, ni ponerla a 1,5 por y verlo más rápido. Sí. No, tienes que asentarlo, tienes que leerlo y decir, vale, a ver esto, ¿qué me ha aportado? Nada, pues tira el libro, ya está. Si no te ha aportado nada, tira el libro. Pero si te ha aportado algo, quédate con lo que te ha aportado. Y ya dejando de lado un poco el proceso del estudiante, ¿no? Nosotros como docentes, al final, lo que tú decías, ¿no? Queremos hacerlo más efectivo para todavía trabajar más y hacer más cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podría ayudar, ¿no? esta IA generativa o esta IA en general a reducir esos tiempos, ¿no? La carga administrativa, o cómo nos puede ayudar? Pues tenemos, por ejemplo, se me ocurren en varios aspectos. El más rápido que se me ocurre es el de crear materiales. Nosotros a veces nos volvemos un poco locos diciendo, a ver, ¿cómo cuento esto y tal? Pues tú puedes hacer una pregunta a una IA generativa que te devuelva ideas para crear estos materiales de una manera adecuada. Y dices, ¿qué rollo? ¿Cómo voy a hacer un Geniali, por ejemplo? O, no sé, o un PowerPoint, sin ir más lejos, o un podcast, porque esto va a llevar tiempo. Bueno, pues ahora hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacer un podcast en 1 hora de mucha calidad, que te permiten hacer una presentación espectacular de mucha calidad. Y esos materiales, dándoles la vuelta a la tuerca, decir, voy a utilizar metodologías docentes que igual no conozca. Bueno, pues también te puede aportar información sobre esas metodologías y cómo aterrizarlas en una clase. Os voy a poner un ejemplo muy directo. En uno de mis cursos tenía una actividad que era, imagínate la clase más tocha, más aburrida, más asquerosa que hayas tenido que dar. Y la gente se lo imaginaba enseguida. Esa que sabes que no van a volver a clase después de darla, ¿no? Porque en la universidad descubres que puedes no ir si te da la gana, ¿no?
Entonces la gente abandona unas clases y se va a otras porque les da más cosas. Sí. Entonces la gente lo tenía en la cabeza. Y entonces alguien preguntó, era el ejercicio, pregúntale a ella cómo la podías haber dado de manera diferente. Y un profesor de matemáticas que había hecho una cosa de espacios de Hilbert con álgebra que era terrorífica, era de esto que te explota la cabeza a cada minuto y luego lo piensas otra vez y te explota 2 veces, pues nada, pensó, esto me ha salido como el culo, con perdón, y seguramente no vuelvo a darla, y es más, mis estudiantes no van a volver. Y eso le pasó más o menos. Y sin embargo, recibió la idea de hacer un escape room. Y dijo, a ver, esto es un show. Pero luego empezó a preguntar y se dio cuenta de que más que un show era una manera muy eficaz de que el mensaje que él quería transmitir de cómo se trabajaba con esos espacios de Hilbert y tal, se pudiera hacer gamificado. Este año lo está haciendo. Y el resultado, claro, imagínate una clase en la que te han explicado espacios de Hilbert y tú estabas así mirando a la pizarra y diciendo, mátame. Sí. Y si puede ser, remátame, porque todavía falta. En cambio, una clase en la que has tenido que salir del aula porque has resuelto por descubrimiento un espacio de Hilbert que hacía no sé qué, matemáticas durísimas que ya me he olvidado yo de ellas, y de pronto decir, pues de esto no me voy a olvidar, porque me voy a acordar de que aquel día salí de clase porque, tío, aprendí a hacerlo. Pues eso es muy diferente. Y luego nos puede ayudar a hacer evaluaciones también. Evaluaciones muy rápidas, exámenes que igual te gustan o no te gustan tanto, pero luego eso sirve también para generar un material de evaluación, ¿no? Que te puede ayudar a hacerlo muy, muy, muy rápido, la IA. Entonces, ya que has abierto tú ahora el melón, vamos a hablar de la evaluación, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar, ¿no? Esa parte de la evaluación. Sí. Mira, en esto hemos encontrado dos tendencias. La de los profesores y profesoras que quieren salir corriendo. Alguno me ha dicho, bueno, me quedan 3 años para jubilarme, ¿sabes? Yo esto ya... Digo, pues que aún así te va a tocar. Te va a llegar. Ya ha llegado la ola, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido profesores... Imagínate, hay algunas áreas de nuestra universidad que han sido mucho más impactadas que otras. Había, por ejemplo, muchos profesores del ámbito de Derecho y de Leyes que enviaban a sus estudiantes un trabajo que consistía en recopilar documentación y luego poner por escrito sus reflexiones sobre ello y demás. Imagínate el impacto que puede haber tenido la IA generativa con esto. Porque ellos descubrieron el año pasado que cuando hacían el mismo ejercicio que los años anteriores, lo que antes era una media de 6, ahora era una media de 9,5. Y decían, qué bien escriben nuestros estudiantes. Oh, wait. Y ahí se daban cuenta de que pasaba algo, ¿no? Sí, Houston. Y es cuando venían a estos... Mira, hemos tenido, para que te hagas una idea, hemos tenido formaciones y cursos de todo tipo en la universidad toda la vida, pero este en concreto de cómo puedo llevar la IA generativa en mi docencia, teníamos una oferta en junio de 4 sesiones y acabé haciendo 19. Madre mía. 333 profesores pasaron y somos 2.000. Y ahora han pasado ya 400 y pico. Somos 2.000. O sea, 1 de cada 4 está suficientemente impactado como para decir tal. Luego puedes pensar que otro de cada 4 no le afecta mucho por su forma de evaluar. Sí. Y otros 2 no saben lo que se les viene encima. Claro. Es que incluso hasta los TFM, los TFGs también. Sí, hemos sacado... Es un peligro serio, claro. Esto además es público. Hemos sacado una guía que igual la podéis utilizar también en el ámbito de la escuela y del colegio y del instituto y vamos, cualquier ámbito de educación K-12 y hasta 18 años. Es una guía que tenemos en nuestra página de biblioteca para cómo declarar la inteligencia artificial cuando la has utilizado y qué cosas podrías hacer que pueden estar permitidas y qué cosas no, siempre preguntando al profesorado, claro. Y ha quedado muy completa, por eso os la ofrecemos también. Bueno, el caso es que para la evaluación puede haber impactado muchísimo. Y hay gente que se está replanteando mucho, por ejemplo, esto que te contaba de los de leyes, cómo van a evaluar. Hay gente, por ejemplo, de comunicación audiovisual o de este tipo de materias, que el trabajo fin de grado era directamente hacer un cortometraje. Esto era un trabajo espectacular, yo he visto cosas increíbles, de gente que luego ha tenido proyección y lleva un tiempo, obviamente.
Un tiempo que ahora se ha reducido enormemente con las herramientas de inteligencia Sí, artificial. claro. Entonces, la manera como se evalúa ahora tiene que cambiar. En muchos ámbitos tiene que cambiar. Si tú sigues evaluando, ahora te va a explotar la cabeza a ti, Chemi, ya verás. Bien, bien, bien. Porque si tú sigues evaluando en clase con una tradicional forma de evaluar de yo te doy un papel, tú coges el bolígrafo y lo rellenas, pues eso no va a tener tanto impacto. Pero te diría que dentro de un mes te lo plantees y veas si están mirando mucho el reloj tus estudiantes, porque igual está llegándoles por el reloj algún tipo de información. Vale, pues entonces les quitamos el reloj. Entonces a partir de ese momento te pediré que te fijes en estudiantes que puedan llevar gafas, como yo. Y empiezas a sospechar, porque ya hemos tenido el caso en la universidad de 3 estudiantes de China, digo el pecado y el pecador, Sí. porque venían de allí altamente tecnologizados, claramente, que estaban esperando, o sea, estaban los 3 en una actitud muy sospechosa en el examen, porque estaban como mirando al infinito mientras tenían delante el papel, ¿no? Y en un momento dado los 3 a la vez se ponían a escribir. Qué bueno. Y luego seguían, mirando al infinito. Y después los 3 a la vez se ponían a escribir. Y ahí fue cuando descubrimos que estaban viendo algo en sus gafas. Toma ya. Así que eso está ya ahí. Sí. Se viene. Sí, yo creo que las Google Lens, ¿no? Que eran las gafas del 2015, pero que todavía no habían salido, o sea que ya... Esos eran muy antiguas. Claro, por eso. Y muy malas, comparado con lo que hay, ahora, ¿no? Con lo que puede haber ahora. Madre mía. Entonces nada, les quitamos las gafas también. ¿Qué más hacemos? Fíjate bien en el boli, no sé, o sea, Sí, que al final cosas puede ser tradicionales, cualquier pero es cosa. que ahora el tema de tecnología impacta de una manera descomunal. Dicho esto, mucha gente se está replanteando hacer como, bueno, en Italia, por ejemplo, en las universidades de Italia todos los exámenes son orales. Pues volver al tema de exámenes orales pues es una posible solución en algunos ámbitos, en otros igual no. Sí. Y sobre todo si tienes 50.000 estudiantes y tienes que es muy hacerles difícil. una evaluación. La Unión Europea también ha dicho algo muy importante, que creo que es importante que conozcamos. En la regulación de la Unión Europea nos han dicho que no puedes evaluar a una persona que luego esa evaluación vaya a impactar en su empleabilidad utilizando una IA. ¿Qué significa esto? Pues imagínate, en una empresa, la gente de recursos humanos puede decir de pronto, venga, pues tengo 280 currículums, esto es una locura, mira, se los voy a meter a la IA y que me seleccione los más adecuados. Ya. Línea roja que aquí en Europa no podemos cruzar. No digo que en otros sitios se cruce, ojo, que se cruza, pero en Europa no. Y esto impacta también a nuestras evaluaciones, porque en el fondo van a afectar a la empleabilidad. Claro. En el futuro, especialmente en ciertos niveles de ámbitos como el que estáis en FP o en bachillerato. Con lo cual, ojo a confiar en una IA generativa para evaluar exámenes, que es una cosa muy apetecible. Entonces, ¿para qué nos está sirviendo en el fondo? Porque acabo de poner ahí tantos cotos que dices, bueno, entonces ¿qué volvemos a las cavernas? No, está sirviendo la IA para generar sistemas de evaluación diferentes a los que normalmente podrías hacer tú y hacerlos de una manera mucho más rápida, eficaz. Y está sirviendo también para recibir un primer feedback y, por ejemplo, ayudar al estudiante en autoevaluaciones, en actividades formativas que se llaman, ¿no? Que el estudiante realiza y luego recibe una realimentación inmediata para saber qué tal lo ha hecho. Sí. Y eso nos ayuda muchísimo. Se puede hacer muchas cosas muy rápido. Y luego, bueno, también nosotros en la escuela, que tenemos la suerte, en este caso, claro, en una universidad con tantísimos alumnos es muy difícil, pero claro, nosotros ahí igual sí que podemos mirar más el proceso, podemos ver cómo trabajan, podemos guiarle más, o sea, que ahí es cierto que quizás, ¿no? Es cambiar el foco más que al contenido o el resultado, ¿no? Claro, en algunas asignaturas de la universidad, en el ámbito ya de estás en cuarto o en tercero, sí que puedes hacer estas cosas con más precisión. Pero fíjate, la IA te puede ayudar también en asignaturas en las que tienes igual 230 alumnos en ir identificando mucho más fácilmente que tú a ojo o que en un Excel, en ir identificando estudiantes que estén quedándose atrás, por ejemplo. Siempre y cuando, ojo, otra línea roja de la Unión Europea, siempre y cuando no impactes en que estás buscando algo relativo a sus emociones o algo personal, si buscas solamente por resultados, pues vas a encontrar rápidamente quién está necesitando un apoyo adicional. Y esto también nos puede ayudar mucho la IA.
Porque luego el tema también de las, que no lo vamos a abrir, pero el tema de las emociones y demás es otro melón, ¿no? Que no sé si nos puede ayudar o no nos puede ayudar muchas veces, ¿no? Identificar la cara, no sé cuánto, decir, esta persona... Ah, sí, pero Claro. ahí sí que impactamos directamente contra la legislación europea actual. Y no se podría hacer. Que no puede. Sin embargo, tú te vas a China y ahí, bueno, Y ya pues, directamente... vía libre. Quizá es lo que pasaba también en el caso que contaba antes. Pero vía libre en serio. Es decir, que hay sitios donde te pueden estar controlando directamente pues, hasta tu estado emocional a través de la cara. Efectivamente, hay estudios de esto y hay estudios que impactan en educación también para ver cómo lleva la clase, cómo va tu clase con una imagen a tiempo real del impacto emocional que está teniendo tu explicación. Uh-huh. Pero claro, esto es una línea roja que aquí en Europa de momento no se permite. Creo que en el fondo es una herramienta que podría ser interesante para nosotros también. Claro, lo que pasa es que vulnera, ¿no? Un poco lo que podemos hablar ahora, ¿no? La privacidad, ¿no? He sido muy, como has visto, muy políticamente correcto, sin meterme a decir si esto es legal o no. O sea, perdona, es ilegal, pero lo que quiero decir es si esto es correcto o no. Es la legislación que tenemos ahora, ya está. Es verdad que es una delgada línea roja, muy fácil de cruzar, el que te pases de rosca cuando estás utilizando una herramienta de estas para algo tan personal. Uh-huh. En eso hay que tener cuidado, sí. Entonces, en cuanto ya que hablamos, ¿no? de privacidad y la ética, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos éticos, ¿no? que ahora surgen con este uso de la IA en educación? ¿Vale? ¿Cómo es lo que...? Muchísimos. lo Por ves? ejemplo, quiero resumir aquí rápidamente un par de ellos que además os recomiendo también una guía que la UNESCO sacó en abril de este año, de 2024. Uh-huh. Quizá la vayan renovando, pero es una guía muy interesante sobre educación e investigación. Bueno, creo que estaba en la educación superior, pero yo creo que lo que dice de la ética vale para todo el mundo. Y hay una parte que destaca especialmente la parte ética, en la parte del final de la guía. Y ahí hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, el copyright. ¿De quién es lo que yo he hecho con la IA generativa? Uh-huh. En principio, quien haya hecho el prompt es dueño del prompt y también de la respuesta, ¿vale? De la respuesta también, Uh-huh. lo cual ya es bastante llamativo. Pero ojo, lo siguiente que tienes que hacer es profundizar en la IA generativa que estás utilizando. Tienes que informarte bien de cómo ha sido entrenada. ¿No? Uh-huh. ¿Con qué ha sido entrenada? Tienes que informarte bien de si han utilizado fuentes fiables o no, y si han utilizado fuentes que estaban permitidas o no. Si una IA generativa se ha entrenado con datos de una serie de libros cuyo copyright dice que no se puede utilizar para algo como esto, pues entonces esa IA generativa está incurriendo en un defecto de forma y de ley. Y entonces no deberíamos utilizarla. Porque entonces igual nosotros hemos generado esto y estamos a la vez incurriendo en un defecto de ley. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, informarse muy bien de qué IA generativa estás utilizando y cómo ha sido entrenada. Luego está el tema de las desigualdades sociales que provoca el hecho de que habrá personas que lleguen a poder utilizar la IA y otras personas que no. Y que nuestros estudiantes, algunos, tendrán la posibilidad de llegar a ese recurso y otros que no. Por lo tanto, eso es otro de los que tenemos que vigilar. El impacto también, que se dice poco, del impacto emocional real de profesorado y de nuestros estudiantes utilizando una herramienta como esta que genera mucha ansiedad porque recibes mucha información. Y de los profesores y profesoras porque genera mucha ansiedad porque muchos, y esto también me llega, creen que les va a quitar el puesto. Claro. Que, ¿para qué va a venir un estudiante a clase si en casa tiene una IA que le va a contar todo? Pues porque, quitando el miedo de eso, si alguien lo está escuchando, pues porque no lo va a contar como tú vas a contarlo con tu experiencia ni va a generar una experiencia de aprendizaje como la que vas a generar en clase, cuando vengan a clase. Incluso empatizar, ¿no? También con el estudiante. Claro. Esa mirada a los ojos, ese decirle, te acompaño, eso vosotros lo hacéis muy bien. En educación superior es más complicado, pero nosotros lo intentamos también. Marca la diferencia. De hecho, eso marca la diferencia entre los profesores que seguramente tú recuerdes y los que han pasado por tu vida sin dejar rastro. Párate a pensarlo, seas quien seas que estés escuchando esto, sí. ¿Qué profesor o profesora dejó impacto en tu vida? Eso es algo, el por qué dejó ese impacto, es algo que no va a hacer una IA
ni aun en 100 años, creo yo, ¿vale? Porque hay una parte personal en esto. Bueno, pero aparte de eso, pensamos también en el tema, si te parece, medioambiental. Sí, sí, por supuesto. Que se habla muy poco de eso también. Si la gente que está escuchando este podcast mientras tanto está haciendo otra cosa y ha hecho, por ejemplo, 10 prompts a una IA generativa, pues mira, 10 prompts de una IA generativa es como coger esta botella de agua más o menos en 3/4 que tengo ahora y y tirarla al suelo. Toma ya. Bueno, ya... Casi. Si estáis escuchando esto, he perdido la botella. Pero bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Porque... pensad que cuando metemos un prompt tan alegremente, estamos generando una maquinaria, estamos pidiéndole a una maquinaria enorme que hay detrás de ese prompt una respuesta. Cuando tú le has lanzado la pregunta, lo que ha ocurrido después es que esa pregunta se ha troceado en lo que llaman tokens, se ha troceado en pequeñas unidades de información viajando por la red hasta el punto, por la nube, hasta el punto donde esa IA generativa está produciendo la respuesta, que es un centro de proceso de datos lleno de GPUs, que son unidades de procesamiento gráfico, como las CPUs que tenemos en el ordenador, pero las que usamos para darle caña a los juegos, ¿no? Para que vayan más rápido. Porque esas GPUs lo que hacen es paralelizar muy bien procesos diferentes, matemáticos o lo que sea. Entonces ahí puede ir como un tiro una cosa tan complicada como una red neuronal, que es lo que hay por debajo, que está recibiendo esos puntos de información, generando una respuesta por probabilidades en cada una de esas pequeñas nodos de decisión, conectados unos con otros para habiéndose entrenado con todo lo que hay en Internet o con el bot particular que estemos confrontando, con esa información, capturar una salida probabilística. Y estamos hablando de miles de millones de neuronas ahora mismo metidas en grandes centros de procesos de datos. Que eso es electrónica pura, que eso se ejecuta con un coste energético. Un ejemplo, en Toro, en Zamora, ahora mismo se está abriendo una planta fotovoltaica de 149 megavatios solo para esto, solo para Google. Pues eso significa, o está abierta ya, eso significa que esos 149 megavatios de energía solar fotovoltaica, eso sí, están enviándose a un centro de proceso de datos que además, para que funcione bien, tiene que estar refrigerado. Y como está refrigerado, necesita agua procesada. No vale cualquier agua. Por eso he tirado la botella, porque tampoco es cualquier agua. Agua procesada que ha tenido también su coste. Y cada vez que haces 10 prompts, más o menos, estás tirando pues como un vaso de agua hasta arriba, ¿no? Tirándolo de verdad. Entonces ese impacto ambiental se habla muy poco de él. Y luego pensad quién se está enriqueciendo también con todo esto. Pensad, ChatGPT viene con OpenAI, eso está fenomenal también. Es verdad, OpenAI es una empresa que ha crecido increíblemente, pero ¿quién ha crecido de verdad? La empresa que el año pasado se convirtió meteóricamente en la empresa más valorada en bolsa, una burrada, es Nvidia. Nvidia es la principal creadora de tarjetas gráficas que hay en el mundo. Esto me recuerda al famoso dicho de ¿quién se enriqueció en la fiebre del oro? ¿Los que encontraron el oro? Bueno, esos eran 2 o 3. Los que hacían palas, esos se enriquecieron. Pues sí. Que verdad que ha dicho Nvidia, yo claro, sí, al final es todo eso, claro. Y ya 2 cosillas así más para no tampoco quedarte más tiempo. Encantado, ¿eh? Ya que has hablado un poco del tema de la formación del profesorado y que no somos reemplazables. Bueno, si fuéramos reemplazables, plantéate, ¿no?, la forma en la que damos las clases, ¿no? Porque eso sería la manera la reflexión que podríamos hacer, ¿no? Es un buen enfoque. Si yo descubro que me reemplaza una IA, es que algo no estoy haciendo bien. Entonces, ¿qué recomiendas, ¿no?, al profesorado para formarse un poco, para, no sé, para que esté más preparado para este campo ahora? A ver, en el fondo, yo creo que lo primero es no asustarse mucho, no más de la cuenta. Lo segundo es conocer la herramienta y lo tercero es darla a conocer a nuestros estudiantes de manera correcta. Para eso tienes que conocerla bien. O sea, tienes que informarte bien de cómo se entrenan las IAs, de qué es lo que están haciendo por debajo, de que la respuesta que da una IA a mi alumno A es diferente a la que da a mi estudiante B.
¿por qué? Por un tema de probabilidad directamente, que esto puede ser bueno y malo al mismo tiempo, etcétera. Y luego formarse en qué herramientas existen, pues sin volverse loco. No hace falta saber de todas las herramientas, hace falta saber cuáles son las que cuando salgan ahí fuera luego nuestros estudiantes, y sean egresados que han pasado ya al mundo laboral, en vuestro caso en FP lo tenéis mucho más cerca, pues creo, ¿no? ¿Qué les van a exigir? Porque ya están exigiéndolo. ¿Qué necesitan saber? ¿Cómo necesitan utilizar la IA? Es evidente que necesitan utilizarla de forma responsable, teniendo cuidado con el tema ético, qué suben a la IA, con qué están entrenándola sin darse cuenta. Si subes, por ejemplo, un documento personal o un documento con nombres, que sepas que eso ya está entrenando también en una IA abierta, así que hay que tener cuidado con lo que estás utilizando. En fin, todo este tipo de mensajes tienen que llegar a nuestros estudiantes. Entonces tienes que formarte tú bien en eso para poder transmitirlos. Y sin embargo, la única cosa que yo diría es, mantén tu inquietud, esa que tenías siempre cuando empezaste también, y seguramente aún la tengas, ojalá que sí. Mantén la inquietud de aprender, porque de alguna manera le darás la vuelta de tuerca a tus clases, a tus sesiones, para que una IA no impacte en ellas, sino que puedas abrazarla de alguna manera si es necesario o no, y tus clases se convierten en algo, en una experiencia diferencial que un estudiante no vaya a tener nunca con una IA. Ese sería el mensaje, yo creo. Ya que hablamos un poco del futuro, ¿no? Entonces, ¿qué tendencias así emergentes de la IA aplicada crees que serán clave? O sea, un poco relacionado con lo que estás comentando, pero ya como tendencia y demás, ¿qué crees? Bueno, yo creo que se ha pasado un poco el hype. Y es más, me gustaría que se pasara un poco más todavía. Sí, ¿no? Para que sea más útil, ¿no? Sí, porque ahora se vuelve muy loca la gente y hay un montón de aplicaciones. A ver, en el ámbito educativo creo que hay mucho por estudiar todavía. No tenemos ni idea de cómo está impactando esto, porque no ha habido tiempo para valorarlo. Hay muchos estudios que están empezando a ver cómo impacta la IA en el pensamiento crítico de nuestros estudiantes más jóvenes. Y quizá no sea mala idea limitar mucho esto en estudiantes suficientemente jóvenes, porque es posible que, influidos por una herramienta que te da una respuesta tan categórica, tan fácilmente... Lo fácil y lo sencillo, ¿no? Es lo que buscan. Recurran a lo sencillo y pierden lo que yo creo que es lo más importante de todo el proceso, que es el pensamiento crítico, el plantearse de una manera crítica lo que tienes delante. El descubrir el mundo por tu cuenta y no que te lo descubran. Todo eso es algo que tenemos que potenciar muchísimo y la IA no nos ayuda a eso si se usa mal. Sin embargo, si se usa bien, pues puede ser una buena herramienta para ello. Las tendencias que espero es que se integren en muchísimas de nuestras herramientas del día a día que todavía no se han integrado. Microsoft, por ejemplo, como tiene un acuerdo impresionante con OpenAI, pues ahí va a tirar muchísimo con Copilot y probablemente nos ahorre muchísimo tiempo. Gemini con Google también, por ejemplo, en el último summit que vi de Google, pues ya están pensando en, mira, tú tienes tu workspace, tu espacio de trabajo en la nube de Google y tienes millones de correos o miles de correos y dices, ay Dios, que me dijo fulano de tal hace meses algo que teníamos que hacer de no sé qué y se me está olvidando. Y ponte a buscarlos. Bueno, pues le preguntas a la IA de Google y te dice, a Gemini, y te dice, búscame, a algo más avanzado que ya están sacando, y te dice, búscame, le dices, por ejemplo, búscame, ¿qué dijo fulanita de tal en algún correo? Y te va a decir el correo exacto en un segundo. Claro, eso es una herramienta increíblemente potente para reducir tu tiempo. Claro. ¿No? Como somos, pues seguramente el tiempo lo dediquemos a otras cosas, pero fijaos, en las cosas que son más... esas que te inflan las narices de verdad, ¿no? Sí. Es que la de tiempo que pierdo con esta mierda, con perdón, pues sí. Efectivamente eso es lo que probablemente nos resuelva más la vida, bien tirados, ¿no? Y luego en el ámbito más allá de lo educativo ya lo estamos viendo, el impacto es increíble en cosas de investigación, en las posibilidades que tiene para poder generar rápidamente y de una manera que probablemente nosotros no conocemos o que en este momento no estamos capacitados para hacer, generar soluciones
en el ámbito del clima, por ejemplo, en el ámbito de meteorología, en el ámbito de la física, en el ámbito de la computación cuántica. Hay muchos ámbitos en los cuales se requiere una cantidad de cálculo terrorífica que con la IA nos puede ayudar muchísimo a llegar a una solución. Y en este sentido, ya que hemos sacado el ejemplo de AlphaFold, también me gustaría sacar el de AlphaZero. Este hombre de Google que ha ganado el premio Nobel hace 2 días, cuando grabamos esto, de química, él era ajedrecista también desde el principio, ¿no? Cuando era joven. Generó pues una IA que se merendó con patatas a todas las grandes máquinas que ganaban al ajedrez, a su vez, a los grandes campeones del mundo. Sí. Pero las máquinas que ganaban a los grandes campeones del mundo se centraban en cómo iban a... O sea, recibieron un montón de partidas y a partir de eso pensaban... Bueno, recibían millones y millones de partidas de los grandes maestros de ajedrez y decían, vale, la próxima jugada mejor puede ser esta porque ya se ha visto o porque se intuye a raíz de esto, ¿no? Pero la IA de AlphaZero es generativa. Y eso significa que hace pues, sus propias inferencias a partir de un entrenamiento. Y el entrenamiento que le hicieron fue, estas son las reglas. Nada más. Las reglas de ajedrez son estas, juega tú contra ti misma y descubre todo lo que puedes hacer. ¿Y qué ha empezado a hacer? Pues ha empezado a hacer cosas que los grandes maestros de ajedrez jamás harían. Atacar por los flancos antes que proteger el centro, hacer cambios muy rápidos de piezas para limpiar el tablero y dejarlo mejor que antes, mucho mejor que antes siempre. ¡Oh, sorpresa! Entonces, ¿qué hacen los grandes maestros de ajedrez ahora? Aprender de la IA. Claro. Entonces, eso es justo lo que los grandes maestros de todo tienen que hacer ahora. Y nosotros, ahora lanzando el mensaje hacia el profesorado, nosotros que somos los grandes maestros de la docencia, pues tenemos que aprender de que esto es una herramienta más que nos está dando una oportunidad para renovar la nuestra. Igual que están haciendo los grandes maestros de ajedrez para renovar su forma de jugar. Qué buen símil, ¿eh? Y ya, Ricardo, ya si te parece, ya como para conclusión y demás, dime qué miedos, ¿no?, te puede generar y qué te maravilla sobre la IA. Pues voy a empezar por los miedos. El miedo que me puede generar es que nos convirtamos en una humanidad que tiene un efecto placebo increíble sobre la información. Siempre nos hemos quejado de que con Internet teníamos demasiada información y no sabíamos cómo conseguirla. Y ahora tenemos una herramienta que nos la da en un instante. Una información filtrada. Y el problema mayor es que empecemos a limitar nuestro pensamiento crítico y a limitar, creo ese es el mayor problema, y a confiar demasiado en esta herramienta. Ahora hay mucho writing without thinking. Total, como ya me lo escribe ella, pues yo no escribo. Y es un ejercicio muy importante escribir, porque pasa por dentro de ti algo que tienes que comunicar a otra persona. Ese es un proceso de razonamiento de orden superior que no tiene ningún otro animal y que no debemos perder. Mi miedo también es quién puede manejar esta IA. Y una IA manejada con una potencia de cálculo terrorífica, pues puede dar también una respuesta terrorífica, ¿no? Y que se utilice para cosas que no están ahora mismo en nuestra cabeza, pero que pueden ser todo lo malas que se te ocurra, ¿no? Eso también es un miedo que está ahí porque no se puede negar. Sí. Sin embargo, como toda buena tecnología, bien utilizada, pues todas las ventajas que le hemos visto y que seguiremos viéndole pueden hacer progresar a la humanidad mucho más rápido gracias a que tareas muy complejas, más complejas que nuestro propio pensamiento a veces, pero que requieren una utilización de algoritmos de probabilidad, de algoritmos de aprendizaje y de algoritmos muy matemáticos, pues pueden servir para que evolucione mucho más rápido también nuestro conocimiento hacia una aplicación real que nos sirva desde el punto de vista global de la humanidad, ¿no? O sea que la IA, fíjate, puede tener al mismo tiempo lo que decíamos, ¿no? Solución a muchos de nuestros problemas y generar muchos problemas adicionales. Pero bueno, piensa en cualquier otra tecnología, como la máquina de vapor, como quemar carbón, como quemar petróleo. Incluso la propia imprenta. Como la imprenta. En su momento fue terrible también. Terrible. O como la energía nuclear, claro, que es el ejemplo paradigmático que podemos poner. Donde mal utilizada pues es un absoluto desastre,
pero bien utilizada pues nos está permitiendo tener luz. Y dirás, bueno, pero genera un impacto muy malo, ¿no? Porque también genera mucho residuo nuclear. Bueno, pues piensa en los impactos que genera la IA generativa que acabamos de decir. Y la próxima vez que hagas un prompt, piensa también cuánto agua estás tirando. Qué bueno. Por ejemplo. Pues nada, Ricardo, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y así que hemos aprendido. Y nada, igual en el siguiente podcast pues ya se hace todo automáticamente, han cogido tu voz, han cogido mi voz y estamos haciendo la versión 2.0 de esta charla. Qué mala idea. Por favor, no la hagáis. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, un placer y nada, y a seguir aprendiendo entre todos, que al final es lo que hacemos. Es compartir experiencias y tirar para adelante. Y seguro que nuestro trabajo mejorará gracias a ello.